Esta partida, Jameson 2430, Combat de Sterren, ¿cierto? Se jugó en el William Seal 77. Esta es de un artículo de Caster Müller. Igual hizo exactamente lo mismo. Tomé la partida de Caster Müller, que es un artículo que está en inglés, tomé la línea principal, copié algunos artículos, algunas variantes que él está citando, pero después lo transcribí completo. Si hay algo que yo les puedo enseñar en el ajedrez, que de lo poco que uno sabe, es que tienen que trabajar. Tienen que trabajar. No esperen que todo se lo entreguen en bandeja, porque realmente eso no va a ser, no les va a servir. Todos los libros, y eso está archi demostrado, todas las personas que hacen material siempre se guardan cosas. ¿Ya? Imagínense que yo hago un libro, les voy a entregar todo el material de mi estudio de toda mi vida. No, mentira, eso no es así. Esos son si ustedes leen entrevistas de muchos grandes maestros, se lo dicen. No, usted me pagaron por analizar una partida, por ejemplo, las partidas del informador. Hay gente que uno analiza el informador y te da una línea, ya, listo. Pero toda la información, todo lo que el trabajo no está ahí. Entonces, ¿cuál es la meta de nosotros? Que trabajemos. Yo después les puedo compartir con respecto en la posición de lo de Korsnoy, y ustedes se van a dar cuenta, lo van a comparar después con el archivo. O sea, el Korsnoy es un trabajito así, minúsculo, y yo estoy haciendo 3 páginas. ¿Por qué? Porque hay un proceso de enseñanza. Yo quiero que ustedes lo logren entender. Entonces, Korsnoy, ¿qué es lo que dice? Ah, esto es Filior, fuera. ¿Por qué? Porque obviamente para Korsnoy hablar de Filior debe ser aburrido para Korsnoy, ¿no es cierto? Hablar de Vancouver, hablar de Clint Horwitz para ese tipo de jugadores ya como no debe ser muy atractivo. Para nosotros sí tiene sentido porque nosotros estamos aprendiendo. Y como todavía pasa que no manejamos tan bien los finales, obviamente a veces es preferible, como te digo, hacer esa reiteración. Ya, entonces, esta posición juega en las blancas. Lo que quiero que ustedes me digan, ¿esto a qué se parece? Filior. Filior. Seguro. Seguro. Mm, Ah, no, no, porque el Ringy plano está. Horwitz. Ringy Horwitz. ¿Tiene Horwitz? Sí, se parece más a Clint Howard, ¿sí? ¿Quién se parece más? A Clint Howard se parece. ¿Tiene Ya Horwitz? creo que Ya. sea Ewe. A la posición de Parece Ewe, más. dicen algunos. Fíjate que esta posición en esta partida, nosotros No, aquí, de cierta manera, como que en primera instancia, nos parece cercano, familiar, porque obviamente hemos visto más de alguna posición parecida. Ya, partamos. Primero, si fuera Filior, el rey nunca hubiese estado en sexta fila. ¿Cierto? Porque ya tenemos claro que la torre se coloca en sexta fila y nunca el rey pasa. O sea que. Y de hecho, cuando el rey está en sexta fila, ¿dónde está el peón? En sexta fila. Y ahí yo le doy los jaques por detrás. ¿Qué significa eso? Que esto no es Filior. O sea, ahí hay una demostración más que racional que esto no es Filior. Acuérdense, estamos jugando con números, estamos jugando con verdades. Escuela soviética. No estamos especulando, yo creo que sí, podrían. No. Esto es matemática. Esto es totalmente demostrable lo que estamos estudiando. Entonces, fuera Filior. Entonces, ¿qué podría hacer ahora? Entonces, dicen ustedes. ¿Podrá ser Clint Horwitz? O sea, sí, pero está por el lado malo. O sea, Ah, ya. Entonces ahí partimos con un problema grande. Porque, ¿qué pasa con Clint Horwitz? Torre a todo largo, rey a todo corto. Ya. Y fíjense dónde está la torre. La torre del bando que tiene ventaja. ¿Dónde se encuentra la torre? la torre negra en el lado largo. Ya. Y ¿Será del lado blanco. casualidad? ¿Será casualidad eso, cierto? Suerte, ¿no? ¿Cierto? No, está ocupando la No, columna crítica. eso, no hay suerte. Si aquí no, este juego no tiene suerte. El negro se colocó en la torre lado larga por algo. Y eso es lo que tienen que planificar ustedes posteriormente. Cuando ustedes tengan una posición y se proyecten al final, ustedes empiezan a valorar la posición de acuerdo a qué tipos de cambios se pueden producir y esos finales posteriores a qué se parecen. Ahora, si ese final posterior me conviene o no, me favorece o no, es ahí donde me proyecto.
el final es algo maravilloso, como les digo, porque me genera una capacidad intelectual increíble de poder proyectarme. De hecho, mucho más, como te digo, que otras posiciones. Un ejemplo, Marc Boreski dice que las aperturas no se calcula. Entonces dice, ¿y por qué estamos estudiando tanto tiempo apertura? Si la apertura debería replicarse con prácticamente pura memoria. Ahora, si tú tienes una posición y a la movida 10 estás calculando, es porque simplemente se te olvidó la línea, nunca te la aprendiste. Pero desde el punto de vista práctico, lo que dice Boreski, la apertura no se calcula. Ahora, el final. Hay finales teóricos que no se calculan, ya lo hemos visto, son finales teóricos, que lo que hay que saber es el procedimiento previo. Ahora, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasa con las posiciones que hay más piezas? Ahí sí, ahí Boreski dice, sí, ahí sí tenéis que calcular, porque al haber más piezas en el tablero, yo tengo que proyectarme si los cambios de piezas que voy a hacer sean pertinentes para llegar a un final que me convenga o no. Tengo peón de menos, ¿cuál es mi sueño? Llegar a Filior, llegar a Kleine Horwitz, llegar a Vancuras. Tengo un peón de más, ¿cuál es mi sueño? Llegar a Lucena, llegar al final de las 4 columnas, llegar a la regla de 5 de Boreski, llegar a la regla de Tarrach, torre detrás del peón. Fíjense todos los finales que se empiezan a juntar. Ahora le agregamos este final de la posición de Ewe, que tiene que ver con la efectividad lejana, tiene que ver con la torre en lado largo, rey lado corto. Entonces acá inmediatamente ya identificamos un par de cosas. La torre está en el lado malo, lado corto. La torre negra está ocupando, no casualmente, está ocupando el lado largo. Y eso es una intencionalidad que el jugador Van der Sterren, que es un jugador bastante destacado, un holandés, ¿cierto? Obviamente que puso la torre ahí sabiendo que es la mejor posición que puede tener el método defensivo. Ahora, ¿qué hago aquí? ¿Qué movimiento debería hacer yo acá? Antes que me respondan, fíjense dónde está el peón. ¿Qué pasa si el peón fuera un peón alfil? O sea, en este caso fuera un peón C. Si el peón estuviera en C4 y el rey estuviera en E6. Cambiáramos la misma posición, pero cambiáramos una columna más acá, ¿cierto? Si el peón es alfil, obligatoriamente el rey tiene que ir para qué lado. ¿Para qué lado tiene que ir? ¿Para cuál? ¿Lado corto? Corto. Cuando el peón central se lee, el rey, ¿para qué lado puede ir? ¿Lado corto? Pero también existe la posibilidad de ir para el lado largo, porque es peón E. O sea, en este caso peón central, peón D, peón E, se produce el mismo fenómeno. Pero por eso yo les digo, como recomendación, siempre váyanse para el lado corto, porque yo me puedo confundir. Resulta que estoy jugando la partida y digo, chuta, a ver, el peón alfil, ¿se puede ir para el lado largo o era el peón central, el D? No me acuerdo, se me confundí. Entonces, en esa confusión, me voy para el lado que no es y me terminan ganando. Si yo tengo que darme cuenta de eso y se me olvida, siempre me voy para el lado corto. E inmediatamente voy como a la segura, porque si el rey se va para el lado corto. Ahora, el problemita que tengo acá es que la torre no puede tomar el lado largo, por el tema de efectividad lejana, porque la otra torre ya se puso. Entonces, ¿cuál sería el método acá para poder? ¿Qué tengo que intentar hacer acá? Dentro de los finales conocidos que nosotros ya manejamos. Acuérdese, presento una posición, lo comparo con la información previa que yo conozco, ¿cierto? Lo que tengo en mi disco duro, con todas las posiciones finales que yo tengo y la busco y la comparo y digo, ¿esta posición encaja dónde? Aquí, acá, acá. Ah, Filior, no, esto no es Filior, ya, esto ya pasó, esto ya no es Filior. Ah, esto es Vancuras, no, esto no es Vancuras, fuera. Ah, entonces esto es regla de Tarrach. No, no es regla de Tarrach. Torre del peón no va. Entonces, ¿a qué se parece? ¿A qué se puede parecer? Kleine Horwitz. Kleine Horwitz, ¿cierto? Kleine Horwitz. O sea, si hay una forma de salvar esto, es Kleine Horwitz. Inmediatamente. ¿Y eso qué significa? Que voy a buscar la información previa conocida con respecto a Kleine Horwitz y voy a tratar de replicar todo el conocimiento previo que yo tengo acá.
Entonces que en ningún momento aquí dice, no, espérate, voy a calcular media hora este final. O sea, en el tablero tú vas a encontrar todos los movimientos precisos. Sí. No, eso es mentira, eso no. ¿Por qué? Porque eso tenés que sabértelo antes. O sea, tú no vas a decir, no, porque yo solo me lo voy a descubrir. No, mentira, eso no. ¿Te lo sabes antes? O simplemente esto te lo ganas con una facilidad increíble. Entonces, ¿qué movimiento tengo que hacer? Si ya estamos hablando de Clint Horwitz. Ay, yo no veo. Rey E6. Juegan las... Ahí hay un punto. 1 punto, dice. ¿Qué pasa con 1 punto? ¿Quién juega? Blanca. Blancas. Si jugara las negras, ¿qué diría? 1 punto, punto, punto. Ya, listo. Entonces, No lo sabía. acuérdense, nosotros ya hablamos un lenguaje de ajedrecista. Entonces, acá tú miras el tablero, yo estoy en entrenamiento para que no se vea la línea, ver la línea da exactamente lo mismo. O sea, a mí no me interesa que usted, yo tuve suerte y descubrí no, la verdad que no. Aquí no estamos apostando, yo tampoco le estoy poniendo nota, da exactamente lo mismo. A mí lo que me interesa es que usted entienda en el final. 1 punto significa que mueve las blancas. Así simple. ¿Qué hago entonces? Ahora hay que jugar torre de 8, ¿no? Ahora, partamos al tiro. Veamos, ¿qué pasa si juegan las negras? Partamos para que jueguen las negras. A ver, ¿qué pasa? Torre A8 jaque, rey F7, E6 jaque, Rey rey F6. F6, torre F8 jaque, rey G7 y rey E7. Y ahí, según yo, estoy Rey E7 no va. ¿Por qué no va Rey E7? ¿Por qué me voy a colocar delante el peón si puedo avanzar el peón y coronar a la siguiente? Precisión. Necesito precisión. O sea, no me voy a colocar D7, delante ¿no? del peón de forma mecánica si el peón puede avanzar. ¿Por qué me coloco delante del peón en Lucena? Porque es la única forma de asegurar que el peón llegue a octava fila. Pero en esta posición, torre A8, rey F7, ese rey F6, torre F8, rey G7, E7, jaque, rey F4 y me voy con el rey y se acabó. Y a la siguiente corona. ¿Ya? El rey E7 está de más. Y uno puede decir, sí, jo, pero igual gana. No. Estamos intentando, humildemente, aprender una técnica. Que es lo que va a marcar la diferencia el día de mañana cuando ustedes sean un jugador de un nivel y de otro nivel. Es la técnica lo que va a marcar la diferencia. Entonces, si juegan las negras, ganan inmediatamente. Simple. Ahora, juegan las blancas. ¿Qué hacemos? torre sexta fila. Pero torre sexta fila, abandonáis a la siguiente, peón en sexta. Jugar Pues, E6. si ya no es No, hay que filo. jugar torre de 8, ¿no? Torre de 8 para evitar E6. Bien, Cuando vaya a bien. D7, ¿no? Fíjate qué importante. La única forma que tú te vas a colocar en sexta fila va a ser ¿cuándo? Cuando apliques Filior. Y esta posición ya no es Filior, se acabó. Esa historia ya pasó. O sea, torre A3 es 6 y abandonaste. La rey C1 jaque, rey G7, o sea, rey B2, rey E2, D2, D1, fuera. Entonces, acá no hay que improvisar. Como él dice, entonces el movimiento correcto es Clint Horwitz. ¿Dónde se coloca la torre en Clint Horwitz? ¿Detrás de qué? Del El peón. peón. Del peón. Fíjate que no estamos reinventando la rueda. Si en conocimiento, esto ya está todo estudiado. Si lo único que necesitas yo ahora es aprendérmelo de memoria. Y después cuando lo tenga en la práctica, replicar. ¿Esto qué se parece? Esto, vamos, listo. Veamos algunas posiciones, porque este es un ejercicio bastante interesante. Y por algo, Carsten Müller hoy día debe ser una de las grandes referencias. Quizá, no sé, puede que sea, por lo menos de los grandes maestros que se ha dedicado al tema de los finales vivo, puede que sea uno de los más importantes. Ahora, fíjense lo siguiente. El movimiento correcto, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Torre de 8. ¿Qué pasa si yo hago de 3? ¿Qué es esto? Ahí decía Philidor y dar jaques por atrás. Listo, Filior, se acabó. Fíjate, aquí no hay, sí, déjame ver, no. Precisión, técnica, Filior, maestro Filior, fuera. Tablas, jaque por detrás y se acabó. Así es simple. Y eso todos estamos de acuerdo. No hay una discusión que déjame verlo yo primero, no. Filior, fuera.
Entonces, si hace torre de 8, en el fondo entonces él hace rey de 3. ¿Qué amenaza? Darme jaque mate. ¿Dónde va el rey? ¿Para qué lado? Corto. Corto. ¿Me puedo ir para el largo? No, de poder puede. ¿Cómo de poder puede? Acuérdate que esto es matemática, no es de poder puede. O sea, en el ajedrez, ¿funciona o no funciona? ¿Ah? No es como, no puede, que a lo compadre. No, no, no. ¿Funciona o no funciona? No Hay otras funciona. etapas del ajedrez que tú podéis ser medio ambiguo, pero aquí no. Esto es súper preciso. Tú haces un movimiento mal y se acabó. Fíjate que todos los finales que hemos visto estamos viendo casi movimientos únicos aplicando métodos defensivos. ¿Eso qué significa? Que me mando un par de movimientos malos, un movimiento mal, y no hay vuelta atrás. No hay retorno. Esto me enseña que el final tiene una precisión demasiado fina. En la apertura, mándate un error. Tendría que ser un error muy garrafal para que te pase algo. Ah, hice una jugada mal y perdí un tiempo. Ya, ok, obvio, perder un tiempo no es positivo, obviamente, es negativo. Pero si tú pierdes un tiempo, quizás no va a ser tan preponderante en la partida. Hay posiciones que sí, hay posiciones que un tiempo más, un tiempo menos, la partida está perdida, ya está bien, pero por regla general quizás no va a ser tan determinante. Ahora, el final no. El final te mandas un movimiento mal, un tiempo más, un tiempo menos, y aquí es crucial. Porque estamos hablando de movimientos casi únicos. Entonces, un ejemplo. Yo, por si acaso, de esta posición, ¿Mm? igual había pensado también con un torre 8, pero igual también me di cuenta que era un poco mala y no sé si está bien, sí, pero ahí, pero espérate un poco. ¿Cómo es un poco malo? es que me terminaban ganando. Entonces no es un poco malo, po. Sí, sé, Es sí, malo, po. ¿Me entendido? ¿No? Es malo. sí. O sea, no, es que no hay doble estándar aquí. No es que yo puede que es bueno, la mitad es bueno, la mitad es malo. No. Esto es número. O sea, torre 8, jaque, torre por, cambio torre, rey C2, D3, D2, D1. Fuera, se acabó, mala. Sí. Listo, y se acabó. Entonces Yo no otro hay. que había visto después era rey C1 yéndome al lado corto. Ya. La regla de general, nosotros siempre nos vamos a ir para el lado corto. Ahora, lo que me interesa mostrarles es por qué en esta posición sí es posible irse para el lado largo, que también para que la conozcan. Pero ante la duda de que si el peón central me puedo ir para el lado largo y lo confunda con el peón alfil, que con el peón alfil no me puedo ir para el lado largo, se los vamos a mostrar, ¿ya? Pero la idea general es que ustedes siempre apliquen rey lado corto. Veamos entonces, rey lado largo. ¿Por qué le tengo puesta como dudosa? Porque en el fondo, si rey lado corto hace tabla fácil, ¿para qué me voy a ir para el lado largo? Es tan simple como eso. Fíjense. Entonces, cuando me voy a rey de 1, jaque. Y ahora me coloco en F2. Un ejemplo. Si torre C1, ¿qué tengo que hacer ahora? Vean esta posición. Y esto es Klein Horwitz. Esto es algo que ya vimos. O sea, nadie puede decir, no, yo no lo vi. O sea, el que no lo vio, o no asistió a clase, no vio el video, no imprimió el PDF, no vio el visor web, no vio el PGN, no vio nada. O sea, ahí no hay vuelta. ¿Cuál es el movimiento acá con blancas? Ocupar la columna, ¿eh? La E. Hay que jugar torre 2, ¿no? Mantenerse en la E. Bien, torre 2. En la D, torre de 2, Sí, perdón. si te Torre colocáis de en la 7. E, si te colocáis en la E, vaya a perder, po. ¿Aprieta el peón? Sí, porque si, por ejemplo, si hago torre E8, rey C3, torre C8, rey D2, y ya el rey está ¿dónde? O sea, el rey ya está delante del peón, pues, o sea, en el fondo está llegando a Lucena. ¿Qué tengo que hacer? Que no llegue a Lucena, porque Lucena pierdo, pues. Entonces, la movida correcta es torre E2, una movida de espera inteligente. Cualquier otra, lo más probable es que pierda. Y aquí nuevamente estamos con el tema de los finales, la complejidad del final. Te mandas una mala y se acabó. No hay vuelta atrás.
Entonces, el movimiento correcto, ¿cuál es? Un movimiento de espera como torre 2. O en este caso, torre de 7. Rey C3, ¿qué hago ahora? Hace rey D7. O sea, rey E2, ¿cierto? Listo, ¿y Entonces qué me hago confundo un eso? poco. Con el rey E2, evito que el peón avance y la torre está detrás del peón. Eso. Y nuevamente aplico el mismo concepto. Esto es Klein y Horwitz. Estamos viendo Klein y Horwitz donde el rey se encuentra en el lado largo, pero tiene la particularidad que es un peón central. Y al ser peón central existe la posibilidad todavía de poder empatar. Ahora, si el peón fuera alfil, no, pierdo. Entonces, otro ejemplo. Si rey C3, ¿qué hago acá? Es todo lo mismo, pues, chicos. Me Rey hace D7, otra rey vez. D2. Sí, pues, es todo lo mismo. Se vuelve a repetir el mismo patrón, pues. No es que yo voy a inventar algo nuevo, no, es el mismo patrón, pues. Entonces, jaque, un ejemplo, torre H2, rey D1, rey E6, rey D8. O sea, rey E1. Y se vuelve a dar el mismo patrón. Y lo vuelvo a repetir una vez más. Estamos viendo la línea con rey lado largo. Y ya sabemos que rey lado corto también hace tabla más fácil. Entonces, un ejemplo. Ahora, cuando hace torre D1, ¿qué es lo que quiere hacer él? Quiere jugar rey E2, porque ahora la torre está cumpliendo el objetivo de defender el peón. Ahora entonces amenazo rey E2 y avanzar a D3. Y después coloco mi rey en D2. Y ahí cada vez me estoy acercando más a Lucena. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ocupar el lado largo. Bien, torre lado larga. ¿Qué significa eso? Ahora, entonces, ¿qué hago? Torre G7. No, la H. Bien, listo. Fíjense, no es lo que dice el maestro, es lo que dice la posición. ¿Ah? El maestro generalmente puede estar mintiendo. Ya, fuera. El maestro no existe. Acá lo que interesa son las matemáticas. La posición está estudiada y es lado largo es la columna H, no la G. Bien. ¿Y eso qué significa? Que ahora te estoy dando todos los jaques de forma lateral. O sea, si rey E3, jaque, rey E2, jaque, rey D1, rey E1, jaque, rey D2, jaque. Y no te puedes sacar los jaques. Ahora, cuando el rey se quiera alejar, también voy a tener un rey C2 y peor. Entonces, vuelvo. Ahora, él se quiere tapar de los jaques. Qué astuto, porque si torre H3 me tapo. ¿Qué hago? Volvemos a torre D7. Bien, excelente. ¿Y eso qué es? Klein y Horwitz. ¿Y si rey E3, qué hago? Rey F7. O sea, rey O sea, F2. rey Rey C2, C2. ¿cierto? O sea, si hago Rey C2. esta, hago rey C2 buena, nuevamente controlando que el peón avanza a sexta fila. ¿Y qué es esto? Es lo mismo, lo vuelvo a repetir. Para donde él se coloque, lo vuelvo a repetir. Hay una posición típica que en fondo, o sea, la torre detrás del peón, me coloca la torre para defender el peón, torre lado larga. Y ahí está la tabla, y eso es Klein y Horwitz. Así de simple, Klein y Horwitz. Entonces, torre de 8, rey de 3. ¿Cuál es la recomendación? Lo más simple, irse siempre para el lado corto. Para no tener esta confusión si era el peón central o el peón alfil, no recuerdo bien con cuál me tengo que ir, eso se me olvidó y no, ándate siempre para el lado corto. Vas a la segura. Ahora, jaque. Listo. Ahora, ¿cuál sería el sueño de él? Jugar inmediatamente rey de 2, ¿cierto? Y de 3 a la siguiente. Como no puede hacer eso, porque gracias a que la torre está atacando el peón, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué pasa si hago rey de 3? ¿Qué hago? Rey F2. Rey F2. No, Rey F2 no, C2. F2 no puedo porque sería F2. ilegal. C2. C2. C2, ¿cierto? Entonces rey C2. Y nuevamente, evito que el peón llegue a sexta fila. Esto es lo mismo que estamos repitiendo. Lo estamos repitiendo una vez más. O sea, no estamos haciendo nada nuevo. Estamos aplicando el método de Klein y Horwitz una y otra vez. Una y otra vez.
Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa ahora? Si hace torre, si hace acá, ¿qué hago? Séptima. D7. No. No, ahí. No, digo, ahí me No. mantengo en Torre H8. Ah, Torre séptima, H8. importante, séptima pierdes con rey E2. O sea, Y si tú atacar haces por el lado esta, largo con la torre. eso, si tú haces esta, yo te digo acá y ahora la torre está defendiendo el peón. A la siguiente avanzo el peón, el rey lo coloco en D2 y ya estoy cada vez más cerca de Lucena. Y con eso te puedes ir para la casa y abandonar la partida, así de simple. Un detalle, fuera, se acabó. Entonces, ¿qué hago a torre de 1? hago torre. H8. Torre H8, E1. bien, torre H8, bien. Quiero darle jaque de forma lateral. Si me hace torre 1, ¿qué hago? Vuelvo. Vuelvo a D8, bien, listo. Me hace acá, vuelvo a C2. Listo, se acabó. Estamos repitiendo lo mismo. Entonces, después de rey C1, jaque a B2, torre 1, ya tranquilamente acá, torre de 7, fíjense que es importante que la torre esté detrás del peón. Ahora quiere hacerme el chiste, ¿cierto? Quiere hacerme rey E2 y avanzar el peón. Entonces yo le digo no. No, torre lado larga. Rey lado corto, torre lado larga. Entonces, ahora me hace eso y ahora vuelvo a D7. Así simple. ¿No? Y ahora rey C2. Y listo, se repite todo. En la partida, a torre de 8, ya estábamos viendo rey D3, ¿cierto? Y esa es la misma línea que ya vimos las dos líneas con rey E1 y rey C1 y que sabemos que por ser peón central, en este caso particular, existe el rey lado largo. ¿Mm? Y ahí estaríamos viendo, ¿cierto? Y esa es la misma posición que acabamos de ver. Ahora volvamos a, espérate. Torre de 8, rey de 3. Acá, y eso lo vimos, ¿cierto? Todo eso ya lo vimos. Ya, y esta parte es la que no hemos visto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa que en esta posición? Que como está el rey lado corto, tiene una pequeña particularidad. Fíjense acá. Y aquí la vamos a ver. Cuando hace torre de 1, lado largo, acá, y ahora vuelvo acá. Rey E3, rey C2, y eso está. Entonces, acá. Esta es la posición que estamos viendo ahora. Ahora se va acá. Entonces, estábamos viendo torre C1 y rey C3, las dos posiciones en las que acabamos de ver. Ahora, torre de 1. Ahora, ¿cuál es el problemita de esta posición? Que es si la posición fuera la normal, ¿dónde estaría el rey blanco? ¿En qué casilla? En B2. ¿Cierto? Al estar en rey B2 y él me hace torre de 1, ¿qué haría yo? Torre lado largo para dar los jaques lateral. Así de simple. Entonces, el problemita que tengo ahora es que mi rey no está en B2. Po. Mi rey está en F2. Pero existe todavía. Y me voy a 8. Bien, existe ahora, esa es la parte importante, que existe ahora todavía una forma de poder empatar esto. Y eso es gracias a que es peón central. Si fuera peón alfil, ustedes se van a dar cuenta que no sirve, porque la torre de dar jaque en la columna A tiene menos casillas, peor todavía. Veamos entonces la opción. Entonces ahora torre A8 buena. Ya no hay efectividad lejana, porque la torre está funcionando por el lado corto. Y por el lado corto obviamente no hay efectividad lejana. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Tiene que mover el rey para poder avanzar el peón, si no, no hay cómo. Y ahora te da el jaque. Buena. Fíjate qué importante detalle. Si hago rey E2, abandono inmediatamente con D3. Un ejemplo, si rey F3, jaque. Si rey E3, jaque, se va y D2. Jaque, rey C3, jaque, saco el rey y corono a la siguiente. Ok. Si rey F3, jaque, se va a G2 y simplemente torre C1 y amenazo, en este caso, D2 y D1 a la siguiente. Ahora, rey E2 entonces pierde en las dos formas que acabamos de ver. Rey A3, jaque, se va y D2. Entonces, en este momento puntual, cuando hace rey C2, aunque no tengo efectividad lejana, simplemente tengo que hacer torre A2. Ahora, se tiene que ir con el rey. ¿Ya? Si rey C3, buena.
Ahora, ¿por qué es importante el rey de 2? Porque le entro tocando la torre. Y una de las formas para poder tratar de empatar esta posición es que el rey se coloque delante del peón. ¿Eh? Entonces, un ejemplo, se va para allá. Ahora, jaque. Fíjense que no estoy con efectiva lejana, pero aún así, jaque. Ahora, rey de 2 también hace tabla. ¿Qué posición es esta con rey de 2? ¿A qué se parece? Philidor. Filior, listo, fíjense. Ya llega Filior. Y eso ya inmediatamente sé que es tabla. Ahora, otra forma es simplemente dar jaque y listo. Y ahí puedo volver a la sexta fila, rey delante del peón y listo. Volví a la clásica posición de Filior. La otra opción es rey B3. Y ahora simplemente tengo el toque justo, el rey llega a la casilla E2 y amenazo comerme la torre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hace torre C1, un ejemplo, torre A6. ¿Qué amenazo? Rey de 3, rey de 2, darme los jaques, ¿cierto? Colocando el rey delante del peón, ya inmediatamente ya la posición no te la van a poder ganar, porque no van a poder aplicar Lucena. Entonces, la otra opción es que acá, un ejemplo, si haces a B1, simplemente torre no. Y nuevamente amenazo rey de 3, rey de 2 y todo lo demás. Entonces, cuando hace rey de 2, hago esta. Si come la torre, como. Y ahora, ¿qué es lo que entramos? En una clásica regla de oposición, con lo cual la partida inmediatamente estable. Esto demuestra, este ejercicio puntual, que es posible irse para el lado largo siempre y cuando el peón sea central. ¿Ya? Pero en el fondo lo que a nosotros nos interesa es darnos cuenta que si yo tengo esa duda, si es peón alfil, peor, siempre váyanse para el lado corto. Listo. Vuelvo. La otra opción es que se haga torre A3. Y esta ustedes mismos la dijeron, ¿cierto? ¿Qué pasa a torre A3? D3. Y esto es, ya no alcanza a ser filio, ¿cierto? Y simplemente, si torre A8 me dan mate, bastante fácil. Y si hago rey C1, ¿esto qué es? Ya llegué a una posición ganada. A la siguiente D2, D1 y se acabó. Entonces, ahora, ¿por qué no tiene sentido rey D2? Que es lo mismo que comentó uno de los usted hace poquito. Porque no me voy a colocar con el rey delante del peón si yo puedo avanzar el peón. Esta posición también está ganada, porque al fin y al cabo el negro va a llegar a Lucena y va a ganar igual. Pero a nivel técnico, a nivel de perfeccionar el ajedrez, siempre tenemos que buscar los mecanismos que sean lo más preciso, lo más corto, lo más transparente posible. No complicarme la existencia. El rey se coloca delante del peón para hacer el procedimiento de Lucena. Pero si en este caso puntual, un ejemplo, yo hago rey E2, no tengo para qué gastar el tiempo después de mover el rey para poder avanzar el peón. ¿Me entienden? O sea, la siguiente de 2 y de 1 y listo, y se acabó. Un ejemplo acá, listo, y ya. Y ahora se acabó. Inmediatamente el peón corona. Vuelvo. ¿Qué significa en esta posición? Entonces, que el blanco que tiene diferencia de material, puede empatar la partida gracias a Klein y Horwitz. Fíjense que el jugador con blancas, con el elo de 2430, que un elo ya, ustedes saben que es un elo, ya es una fuerza de maestro internacional, sobre 2400 ya es una fuerza de maestro internacional, sobre 2500 una fuerza de gran maestro, que eso es lo que le exige la FIDE para entregarle los títulos. ¿Qué hizo? Fíjense dónde puso la torre. Y ahora uno puede decir, sí, pero como tan malo. No es que sea malo. Acuérdense que una partida de ajedrez siempre tiene muchos factores externos. Tiene nervio, tiene gente, tiene ruido. O sea, no son las mejores condiciones. Y eso, si yo llego a dudar, en un momento puedo cometer una imprecisión como esta de índole. O sea, la movía entonces torre de 8 y entro a Klein y Horwitz y la partida la empato. Yéndome para el lado corto, clásico, o yéndome para el lado largo porque es un peón central. En la partida hizo torre 8, se le fueron para acá. Te estoy dando mate porque te estoy dando jaque, te tapas torre por rey C2, D3, D2 y D1. Entonces se tiene que ir para acá. Y ahora, jaque. ¿Y ahora qué es todo esto? Lucena. Y Lucena ya no hay vuelta atrás. O sea, cuando el rey se coloca delante del peón y empieza a avanzar a pasito, listo, aquí no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué hace torre G8?
D3. Si hago un ejemplo, torre 8, ¿qué hago yo con negra? ¿No? O sea, torre 1 igual gana, pero una movida un poco imprecisa, ¿ah? Porque obviamente no puede cambiar. Se quiere colocar en el fondo en el lado largo. ¿Ah? Entonces, ahora, rey E12, rey E2 una movida mala, porque fíjense lo que va a pasar acá. Un ejemplo, si torre H2, si rey D1, rey C3, ¿cierto? Amenazo comerme el peón o torre D2. A torre H2, rey E3, torre H3, y nuevamente me doy cuenta que la torre ya está en la efectividad lejana. Entonces, si tengo efectividad lejana, el rey no puede progresar. Rey D4, torre H4, rey D5. ¿Ah? Un ejemplo, si torre E4, rey simplemente la torre mantiene la efectividad lejana. Y si rey D5, simplemente rey C3, ya me comí el peón a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que ese rey E2, que es un movimiento malo, ¿cierto? Pero lo correcto es rey D1. Amenazo D2. Y ahora, este rey C3, tengo el D2. ¿Ya? Acá te dan jaque la tercera fila y listo. Si rey D4, la torre de la tercera fila, que cumple el mismo objetivo de Filior. Corta en la sexta fila, a la siguiente rey C1 y corono. Y después de eso, si te vaya a B2, simplemente torre D3. A la siguiente rey E1 y corono. Y me saco los jaques y listo, y el peón coronada. Entonces, estamos viendo acá a torre 8, rey acá. Y acá simplemente nos dábamos cuenta que la posición ya no hay forma de ganar. Esto ya es un Lucena clásico. Clásico. Aquí no hay forma, ninguna forma de ganar. ¿Qué otra opción nos falta aquí que nos falte ver? Espérense. Esto ya lo hemos visto. Estábamos viendo eso. Rey C3. Estamos viendo rey C3. Entonces, veíamos que D2 es malo, obviamente por jaque te comen el peón. Pero finalmente, este es el típico final que se da en esta posición, ¿ya? Y ahora ese torre H2. Fíjense qué importante ese torre H2. ¿Cuál es la diferencia de este final? Que el rey al estar en D4 controla las casillas de 3 y E3 y el rey no se puede ir. Como la torre tiene efectividad lejana, siempre le está atacando el peón. ¿Ya? Y acá esta es una posición clásica de tabla. Un ejemplo, rey D1, rey D3. No me sirve jaque porque se va a C2. Entonces, un ejemplo, me voy para acá y simplemente jaque y torre por peón. La otra opción es irme a 1 y ahora te vuelvo a dar jaque de forma lateral. ¿Esto qué es? Efectividad lejana. Y eso también es un tema que nosotros ya vimos. Entonces, en esta partida, que es una partida real, jugada nada menos que en el WNC el año 77, el jugador con blancas, con un elo de 2430, fue y hizo torre E8. Increíblemente. Una posición teóricamente conocida. O sea, tiene que hacer torre D8 y entrar en Klein Horwitz. Entonces pasó esto, jaque, se fue, listo, y el resto simplemente llegar a la posición de Lucena. Si torre G2, rey E3, amenazo de 2 y de 1, jaque, rey E2, y ahora cuando me da el último jaque, como no tiene efectividad lejana, porque en el fondo las negras inteligentemente ocuparon la columna más alejada, simplemente ahora tengo rey F3, y ahora le pego el toque a la torre, con lo cual la torre se tiene que mover. Si se regresa, un ejemplo, a G8, D2 y D1. Si se va D2, simplemente rey E3. Y si torre G2, D2 y corono a la siguiente. Si se va a E3, torre C1, o sea, rey C3 y torre C1. Con lo cual, ya la partida se gana inmediatamente. Fíjense entonces qué interesante, como una partida con dos jugadores que son ya grandes jugadores, o sea, jugadores titulados, entre comillas, pueden cometer una imprecisión de tal envergadura.